En Ullari 99.5 presentamos La Hora Ecológica. Y excelentes días hayan tenido, y con certeza tendremos todos y cada uno de los radioyentes de Radio Ullari, de nuestro programa La Hora Ecológica, desde este punto de luz, Cieneguilla, Lima, Perú. Hoy tenemos un tema muy importante con dos invitados verdaderamente muy valiosos, ambos vinculados siempre con el tema del agua, un elemento tan esencial en este plano, ¿no? Tenemos en primer plano, ¿no?, para que nos introduzca en el tema, un tema que hemos denominado pasado, presente y futuro del agua aquí en nuestra cuenca Lurín, ¿no? Y tenemos a Lenín Joaquín Moreno. Él, como todos los que lo conocemos, sabemos que es presidente del Frente de Defensa del Agua de la cuenca del río Lurín, ¿no? Ha tenido a bien cedernos su espacio y su tiempo, y sabemos también que él siempre durante muchos años ha venido trabajando y asesorando en el tema del medio ambiente a diversos municipios, nuestro municipio también, ¿no? Y ahora desde la Asociación para el Desarrollo de Cieneguilla, ¿no?, y la cuenca del río Lurín, ADCRIL, también viene haciendo muchos trabajos, ¿no? Sin más, damos pase a Lenín. Lenín, buenos días, por favor, bienvenido a La Hora Ecológica. Estuvimos en Nieve hace poco y tú tienes que contarnos mucho, decirnos mucho, alertarnos mucho, prepararnos mucho en relación a una conciencia cieneguillana de valorar nuestras aguas. Por favor, adelante. Muy buenos días a La Hora Ecológica y en especial a la señora Jacqueline, que tiene la amabilidad de poner en contacto la comunidad y algunos, gestiones que trato de hacer conjuntamente con la población, porque es la población la que realmente está ahí atento, solamente que a veces no tiene canales de expresión, no tiene canales de cómo llegar, pero a través de las organizaciones son los que damos vida y fe de que esto ocurra, que la población sufre, la población necesita una serie de cosas, necesidades para poder vivir bien. Y es justamente las organizaciones y los dirigentes quienes estamos llamados a escuchar y llevar su voz a estos medios para que aún otros ciudadanos sepan de lo que se está ocurriendo en nuestro distrito, en nuestra localidad y en nuestra cuenca, en esta parte sobre el tema del agua. Muy buenos días, una vez más. Lenín, una de las palabras que tocó mi energía vibracional cuando te presentaste fue canales de comunicación. Y ahí me di cuenta que tú verdaderamente eres uno con el agua, porque de lo que se trata, ¿no?, y se ha tratado siempre desde nuestros preincas, es ver cómo canalizamos bien nuestra agua, ¿no?, nuestra agua, para el bien mayor de las comunidades. No hacer canales para quedarnos sin agua, sino para sembrar agua. Entonces yo te voy a agradecer que nos orientes un poco, nos digas un poco qué está sucediendo y qué desde tu perspectiva y tu conocimiento nos puedes educar un poquito al respecto.
Bien, en principio quisiera hacer muy breve la introducción del agua, el agua en nuestra cuenca. Nosotros como habitantes de un distrito que está dentro de una cuenca que es Cieneguilla, la cuenca del Lurín, nosotros somos uno de los 10 o 14 distritos que integramos la cuenca. Y cuando hablamos del agua, tenemos que hablar de la cuenca, porque todos sabemos, o pocos sabemos, no lo sé, que el agua aquí en Cieneguilla, uno le pregunta a los niños, a los jóvenes, incluso a muchas personas, ¿de dónde viene el agua? El agua viene del caño, dice, pero no saben de dónde, del río. No, nosotros tomamos agua del subsuelo. Cieneguilla, Pachacamac, el Lurín, el agua de consumo humano y también buena parte para regar los cultivos, cogemos agua del subsuelo, o sea, bombeamos agua, extraemos agua, canalizamos a través de una tubería y llevamos a las casas. Pero el agua del subsuelo no es eterno. El agua en el subsuelo también se agota, se termina, porque el agua en el subsuelo, para que exista agua en el subsuelo, baja de las partes altas, a través de los ríos, de los riachuelos, a través de las venas internas que se van filtrando desde la punta del nevado, va bajando poco a poco, algunas veces se van reteniendo en algunos lugares y sigue bajando gota a gota todos los cerca de 150, 160 kilómetros que tiene nuestra cuenca de largo, se van filtrando de manera interna y todas esas aguas internas, como si fueran nuestras venas, van llevando a la parte baja del valle y nosotros acá gozamos de esa agua. Entonces el agua que tenemos debajo de nuestros pies, abajo en el subsuelo de donde extraemos el agua, ese líquido elemento también se agota, porque en la medida que no exista agua en la parte alta o que cuando llueve muy fuerte todos vemos que a través del río se va al mar, algunos dicen se pierde al mar, nosotros no hablamos de perder porque el mar también necesita el agua, pero esa cantidad tan grande que se va al mar en 2 meses de lluvia, nosotros podemos retener una parte, solamente retener el 20% de esa cantidad en la parte alta de la cuenca, tendríamos agua 8 meses del año en el subsuelo, en el río. Pero parece que los humanos, la sociedad humana, nuestras autoridades, tal vez la forma de gobierno en que tenemos, cada uno mira su pedacito, ¿no? Su frontera. Cieneguilla su pedacito de terreno, Pachacamac, Lurín, Antioquia, cada uno mira un espacio muy reducido, cuando realmente el líquido que nos da la vida por la cual estamos acá es de manera integral. Entonces todos tenemos que ver cómo retenemos agua en la parte alta para luego tener cuando hay escasez de agua. Es una cosa tan sencilla, pero que las autoridades, por su visión de corto plazo y su visión tal vez de su ignorancia de poder preferir otras cosas, no ven que el agua es el elemento fundamental del ser humano para la actividad familiar, para la salud, para el comercio, para el turismo, en fin, el agua es elemental. Sin agua no podemos hacer nada. Por eso que es importante entonces el tema del agua tener en prioridad para toda la sociedad y principalmente las autoridades, ¿no? Quiero quedarme en esta parte y recibir después tal vez algunas preguntas. Lenín, el segundo concepto que en esta oportunidad de comunicarte con nosotros desde este programa La Hora Ecológica es el que también me ha hecho vibrar así profundamente, es el concepto de visión. Esa visión limitada, esa visión equivocada de diferenciación y de separación que la mayoría de humanos confundidos tiene, porque hoy por hoy la visión que nos debe integrar e invitar a la acción es la visión holística
holística, la que tenían nuestros ancestros desde esa sabiduría milenaria que somos herederos, pero que no sé por dónde se ha perdido, ¿no? Porque si nosotros recordamos, y tú también lo has dicho, el agua viene de las alturas. Mira, y todo es un ciclo. Cuando el agua de nuestro río se va al mar, no es que se pierda, es que nuevamente eso se evapora y vuelve a hacer que, gracias a esa lluvia divina, vuelva. Y mira tú, si nosotros con esa escuela sabia milenaria de nuestros ancestros simplemente observamos la naturaleza en su actuar natural, valga la redundancia, en esos ciclos sabios que nos dan la luna, el sol, todo es un ciclo. Recuerda, bueno, no sé si lo recordarás o lo sabemos, pero lo digo, ¿no? A más de 3.000 metros de altura, ¿no? No sé si de repente lo conoces, en Cajamarca, uno de los legados más asombrosos del mundo, ¿no? En cuanto a estos canales, es el acueducto del Cumbemayo, ¿no? Y esto me hiciste tú reflexionar y recordar y ver, porque la mayoría de los cieneguillanos venimos de provincias. La mayoría no somos costeños, no hemos vivido a la orilla del mar, venimos de las alturas, ¿no? Entonces tenemos que valorar verdaderamente eso, y por eso mismo respetar mejor esta zona que nos acoge, este pedacito de cielo, este paraíso. Pero no, ¿qué hacemos? Los depredamos. Entonces, ¿dónde estamos, no? Este acueducto del Cumbemayo, mira que fue construido 1500 años antes de Cristo, o sea, ya tiene más de 3500 años. Es una obra impresionante, asombrosa, de ingeniería hidráulica, ¿no? Podríamos hablar más al respecto, pero ustedes, yo sé que están haciendo muchas tareas que tienen que ver con la siembra del agua, que es lo que hacían nuestros ancestros, ¿no? Y el agua verdaderamente brotaba cuales puquios. Oye, aquí en nuestro Perú estamos inundados de bendiciones que tienen que ver con el agua, ¿no? Ni qué hablar en Nazca, también otros acueductos, en Cusco, Tipón como templo del agua. O sea, el agua siempre se ha reverenciado, no se la ha despilfarrado ni maltratado. ¿Qué estamos haciendo ahora? Por favor, esto de la siembra nos interesa que tú nos concientices aquí a esta comunidad, por favor, Lenín. Fíjate, sí, llamamos siembra del agua cuando nosotros, los habitantes principalmente de las partes altas, las comunidades campesinas, llámese de los distritos que están en la parte alta de la cuenca, como son Tupicocha, San Damián, La Guaitambo, Langa, bueno, Chorrillo es una parte. Esos distritos que están en la parte alta de la cuenca, sus habitantes, para poder tener un poco más de agua, como ellos saben que llueve un par de meses o 3 meses y luego ya no hay lluvia. Entonces lo que ellos hacen es retener el agua de lluvia, pero lo retienen prácticamente de manera, muy artesanal, en la medida que hoy en el día, para poder hacer una retención de agua en grandes cantidades, se necesita pues mucho esfuerzo físico, esfuerzo humano. O sea, me estoy yo refiriendo, por ejemplo, para abrir una zanja de infiltración, que antes, pues, ¿no? Estamos hablando, digamos, como usted dijo, 1000 años, 1500 años, hacían toda una vida, hacían con sus propias manos, los habitantes hacían esos canales, esos acueductos y herramientas rústicas desde su tiempo. Luego ya cuando a la introducción del acero, nuestros campesinos han utilizado la barreta, el pico, la lampa, pero el esfuerzo es humano para poder hacer esas zanjas de infiltración, para hacer las amunas, para hacer las pequeñas cochas, para hacer los pequeños reservorios,
hacer forestación, reforestación, andenería, todas esas actividades retienen agua. Entonces, hay una serie de actividades que se pueden hacer. Hoy llamamos proyectos. Podemos hacer un proyecto de zanja de infiltración, un proyecto de forestación, otro proyecto de andenería, en fin. Esas cosas que antes hacían, hoy también los necesitamos con urgencia porque ya no existen o se han deteriorado. Entonces, pero los campesinos de la parte alta de nuestra cuenca, el 70% son personas mayores de 50 años, 60 años. Los jóvenes se han emigrado a la ciudad. Ya no existen juventud, por lo tanto, si no hay jóvenes, no hay esfuerzo físico para hacer esas tareas. Y los que han quedado, más las señoras, no hay ese esfuerzo, entonces se necesita hoy de una maquinaria. Que esas maquinarias, los gobiernos locales, sus municipios locales, no lo pueden adquirir porque es muy caro. Porque la transferencia económica que hace el Estado a esos gobiernos pequeños no llega ni a 1.500, ni a 1,5 millones al año. Mientras que en Cieneguilla, Pachacamac, Lorín, nosotros, el Estado nos transfiere cerca de 30 a 40 millones al año, esos distritos pequeños, con las justas 1,5 millones al año. Entonces, ¿con qué recursos pueden valerse ellos para hacer estas tareas? No hay. Algunos proyectos que los alcaldes con sus comuneros solicitan al ministerio es muy engorroso, no le atienden. En primer lugar, no le atienden porque es una población pequeña. En segundo lugar, no le atienden porque en esos lugares no hay una altísima producción de que va al mercado de Lima, sino casi es una actividad de subsistencia. O sea, estamos en el abandono completo del Estado peruano a estas comunidades campesinas, y si ellos no hacen esas actividades, los de la parte media y baja, estamos sufriendo el agua, vamos a sufrir de agua porque ya no hay actividad que retenga agua. Entonces, creo que hay que voltear la mirada. Los gobiernos locales de la parte baja tenemos que de alguna manera invertir en la parte alta, ayudar a la parte alta de nuestros comuneros y autoridades a retener el agua para nosotros también cosechar el agua. Porque si no retenemos, no vamos a cosechar. Y creo que una tarea hoy en día desde el punto de vista legal son las mancomunidades. Hace más de 10 años vengo proponiendo que la mancomunidad de la cuenca del Lorín pueda darse. La mancomunidad es que los distintos gobiernos que integran esta zona, esta cuenca, puedan unirse todos ellos bajo el amparo de una ley que se llama Mancomunidades Municipales. De ahí lo permitiría derivar recursos económicos de la parte baja a la parte alta. De lo contrario, la ley dice que un gobierno local no puede invertir en la parte alta porque no es su territorio, no es su frontera, por lo tanto comete una serie de delitos. Pero cuando existe la mancomunidad, que simplemente es un acuerdo, es un entendimiento entre autoridades, entre líderes, se firma una constancia, un acta, se firma algo legal que la ley permite, entonces podemos derivar recursos económicos de la parte baja a la parte alta y hacer la siembra del agua y luego tener y cosechar el agua. Así de sencillo es cuando queremos entender y comprender esta naturaleza, pero vuelvo a repetir, algunos están en otras actividades y no dan importancia al agua, piensan que el agua jamás se va a terminar o simplemente como su mandato dura 4 años, bueno, ya se pasa y no veo el futuro, ¿no? Lamentablemente estamos en esta situación casi como de un círculo vicioso que no entendemos a la naturaleza y no nos entendemos entre nosotros mismos para poder tener una calidad de vida o por lo menos subsistir. Sin agua no hay nada. Lenín, estamos completamente alineados porque de esta nueva intervención tuya saco algo muy importante que justo lo vinculo con la maravilla del acueducto del Cumbemayo. Cuando tú dices, ¿no? De abajo para arriba,
es donde tenemos que generar un ciclo verdaderamente de convivencia armónica, ¿no? Cuando tú dices de abajo para arriba, lo asombroso de este acueducto en Cajamarca es que es el único canal en el planeta, en el universo, ¿no?, que justamente conduce el agua desde la base hasta la altura. Han venido japoneses, londinenses y del mundo entero, ingenieros hidráulicos, a ver cómo lo han hecho. Han querido hacerlo y no han podido. No han podido copiar, ¿no? Y mira que los japoneses copian muy bien todo. No han podido copiar esta maravilla hidráulica. Y esto fue diseñado y construido, mira, hace más de 3.500 años, de alguna manera, como tú mencionabas, solamente usando herramientas de piedra, de repente aleaciones metálicas, ¿no? Pero verdaderamente es la verdadera acción humana, una acción humana humanitaria. Y me parece propicio en este momento incorporar a mi otro invitado que ha venido desde esas alturas justamente, ha venido desde San Martín aquí a Cieneguilla, nuestra hora ecológica. Entonces ahí va a haber un compartir mutuo de dos personas que en esa sencillez con la que ven la vida, en esa humildad, en ese comprender el ciclo de la naturaleza desde nuestra propia esencia, es que de repente nos hemos vinculado. A Rómulo lo conocí justamente en sus actividades educativas, que como presidente de Compime, ¿no?, tuvimos desde la universidad, ¿no? Y verdaderamente ahí me dio mucho gusto ver que habemos personas comprometidas, ¿no? Por otra parte, en la hora, desde San Martín, es también el actual presidente de la Organización de Defensores del Agua y de Bosques. Mira, estoy uniendo acá a dos defensores que yo siento que la vida me dice que es el momento oportuno para vincularlos, ¿no? Además de ser comunicadores sociales, vinculados con la tierra, ¿no? Adelante, por favor, Rómulo, el espacio es tuyo. Muchas gracias, doctora Jacqueline Otiniano Mejía, por su intermedio al presidente Lenin y a todos los que están siguiendo el programa. Para mí es un alto honor estar aquí en cabina de manera presencial. Tal como señalé en algún momento, era necesario hacer expresivo este saludo personal a usted y bueno, y participar en esta mañana con los que están siguiendo el programa. Y desde luego coincidiendo plenamente en lo dicho por usted en el programa La Hora Ecológica, que se está transmitiendo por esta radio Uyari, y coincidiendo con el presidente Lenin, y a ello puedo acuñar y decir, pues ciertamente este eslogan que estamos desarrollando, el agua es vida y hay que defenderlo hoy que tenemos vida. Porque si quienes tenemos vida no abrimos, digamos, los oídos para escuchar y la boca para hablar nuestras preocupaciones, ¿qué herencia vamos dejando a nuestras generaciones venideras? Es decir, ¿qué es lo que espera nuestros niños de hoy, que mañana serán los adultos, cuando lo que se está repartiendo son preocupaciones? 2.200 millones de humanos en el mundo, según las Naciones Unidas, el año 2024 sufrió seriamente por el agua. El mensaje del presidente de CEPLAN en el Perú, que es el responsable de la planificación nacional, señala que al 2030 58% de la población peruana sufrirá seriamente por problemas de la escasez del agua. Y concluyo con la reflexión, doctora Jacqueline y oyentes, en mi región, San Martín, que es cabecera de Cuenca Amazónica, el año pasado no solo hemos sufrido el aumento de los incendios
y con problemas de agua para apagar los incendios, sino que se sufre por el agua para el consumo humano. En Tarapoto costaba hasta hace algunos años un promedio de 200 soles el abastecimiento de una cisterna de agua. El año pasado llegó a 800 soles y programado la entrega del agua de manera interdiario. Es decir, la población en cabecera de cuenca comprando agua por baldecitos. ¿De qué estamos entonces hablando? ¿Y qué es lo que se nos viene cuando las cifras, tanto de las Naciones Unidas como del planificador nacional en el caso peruano, nos advierte que vienen tiempos más complejos con un calentamiento global acelerado y con autoridades que muchas veces no quieren escuchar, no quieren ver? No es que no lo sepan, muchos lo saben, pero no los quieren colocar como prioridad en la agenda, sin tener en cuenta que sin agua, reitero, no hay vida. Ay, Dios mío. Quiero resaltar de tu participación, estimado Rómulo, antes de darle a Lenin su comentario. Qué importante que tú estás en una cabecera de cuenca, y en ese lugar, cabecera de cuenca, se tenga que comprar el agua en baldecitos. Correcto. Imagínate, por Dios, Dios mío. Por eso esa frase célebre que siempre digo, estamos en tiempos donde la paja se hunde y el hierro flota. Pero esa frase tenemos nosotros que sacarle el máximo provecho, porque tenemos que ir como el salmón contra la corriente corrupta y fascinerosa, en ver qué hacemos como dice un amigo, ¿qué hacen los buenos? ¿Qué hacen los buenos? ¿No? Y si estamos en el lado de los buenos, bueno, nos toca accionar, porque que en una cabecera de cuenca se tenga que proveer el agua en baldecitos, ya, mira, ni siquiera tiene de irrisorio este asunto. Ya, a ver, Lenín, ¿qué opinas tú al respecto? Rómulo, mi abrazo, mis felicitaciones a través de esta emisora. Hace poco acabo de conocer la región San Martín. Bueno, tengo la dicha de conocer casi todo el país, costa, sierra y la parte norte, Tacna y Tumbes. Solamente me faltaba conocer San Martín. Bueno, aún me falta Madre de Dios, Iquitos y Amazonas. Después todo el país he caminado desde muy joven por diversas circunstancias, pero San Martín acabo de conocer hace muy poco. Y la región San Martín, yo digo ahora que ya tengo ya arriba de mis 60 años, si antes hubiera conocido San Martín hace 20 años atrás, yo me hubiera ido a vivir a San Martín. Es una maravilla de región. Es una maravilla en comparación a todas las que se he visto. Realmente extraordinario. Bueno, sufrimos el sistema en que vivimos, ¿no? Autoridades de espaldas a su realidad. Allí hay agua, cantidad, no podemos decir que no hay agua. Lo que no hay es que las autoridades planifiquen el desarrollo de las ciudades. He visto, sí, muy desarticulado las casas o los conjuntos habitacionales unas a otros, totalmente descontinuados, no hay una continuidad urbana, hay una deforestación enorme, las aguas que dice Rómulo que pueden abastecer para el consumo humano tranquilamente se puede hacer con inversiones previstas, pero como eso no da resultado, como el sistema en que vivimos no es para hacer el bien común, es sino para lucrar a algunas personas, entonces se queda desabastecido a la sociedad. No hay una planificación. Yo entiendo, acá nomás veo en Cieneguilla, que en Cieneguilla nosotros pudiéramos, las autoridades, solamente dedicarse a hacer servicios básicos, ¿no? Agua, desagüe y una buena vía de comunicación extraordinaria para todas las modalidades, hablando de la ciclovía también, y de repente las áreas comunes. Eso sería la tarea de la autoridad. Las otras cosas
la persona humana lo hace por intuición, por supervivencia, sus emprendimientos, sus empresas, lo vamos construyendo la ciudad, pero lamentablemente infraestructura básica, que es comunicación, que es agua, desagüe y otras cosas pequeñas, pero que son fundamentales para el desarrollo de la sociedad, no lo hace la autoridad. O sea, deja que otros hagan o hace proyectos que no son prioritarios, y eso es la consecuencia también en San Martín. Sí, yo estaba allá en San Martín. Bueno, por el momento me tocó estar ahí un tiempo y felizmente tiene agua ya bastante en el lugar. Pero sí, conversando con la gente, doy fe en lo que dice Rómulo, ¿no? Que en algunos sectores se compra agua, pues por baldes. Qué lamentable, pero habiendo tanta agua en la región, no hay sistema de canalización o potabilización del agua. Yo creo que el tema principal allá, como es, creo que la deforestación, bueno, la quema, la agricultura de repente no apropiada para la zona, ¿no? Debemos hacer una agricultura apropiada, que sea al sistema donde vivimos, no importar o imponer plantaciones que no dan. Todo eso es tarea pues del Estado, pero si el Estado no hace, entonces las personas hacen lo que pueden, lo que quieren o lo que les conviene. Yo creo que ahí entonces toda la sociedad se trastoca y hay cosas que luego nos lamentamos. Yo haría mi comentario de esa manera y nuevamente felicitándole a Rómulo, que una región tan hermosa. Hay tareas muy fundamentales y pendientes que es necesario, digamos, recoger para acá nosotros los que vivimos en la costa, poner en práctica, porque las acciones finalmente de los seres humanos son esas, ¿no? Pocas nos preocupamos en la comunidad, en la sociedad, porque más estamos pensando en el éxito personal, entre comillas, cuando el éxito personal, no sé, porque toda la vida yo veo a mis amigos paran angustiados de las deudas, paran angustiados de que nunca los alcanza, ya tienen un carro pero no los abastece, quieren otro, ya tienen una empresa pero no están satisfechos, siguen con otro. O sea, viven totalmente una vida muy conflictiva internamente con su ser y su familia. Yo no tengo nada material, pero estoy feliz de la vida. Voy donde voy, o sea, la felicidad es tu libertad, creo que parte de ella, ¿no? Voy donde voy, nadie me puede prohibir, a nadie tengo que decirle mañana te pago tal cosa, simplemente hago pequeños servicios y donde voy la gente siempre te alcanza un vaso de agua y eso es más que suficiente. Con un vaso de agua lleno todo mi ser y con eso sigo caminando y no tengo necesidad de estar angustiado por el momento. Ojalá que así continúe. Creo que como dice Jacqueline, la divinidad sabia de la naturaleza creo que también protege a sus hijos, ¿no? Para poder seguir en este camino y seguir compartiendo algunos tiempos que damos fuera de la familia, a veces sacrificando a la familia a veces incomprensible porque a veces todos no pensamos igual, necesitan cosas materiales, pero nosotros vamos ahí haciendo servicios a la comunidad sin recibir a nada, sin pedir nada, sin recibir nada. Creo que cosas tan hermosas que compartimos con muchísima gente que así trabaja en el país. Así es, mi estimado Lenín. Aves del mismo plumaje vuelan en bandadas y nos reencontramos ahora que son tiempos de reencuentros para el bien mayor de todo lo que se hace. Y antes de cederle la palabra a Rómulo, quería nuevamente resaltar el rol que hoy de manera muy agradecida a ustedes cumple la Hora Ecológica como canal de comunicación, porque está vinculando estos sentires, estos haceres que verdaderamente dejan una semilla de paz, ¿no? Y lo hacen porque desde esta visión holística, que es la que necesitamos interiorizar en nosotros, viene aquí el concepto de familia, ¿no?
cuando tú, Lenín, decías que ahora ya no hay hijos, ¿no?, para hacer este trabajo comunitario que se requiere, ¿no? Cuando ya no hay hijos, entonces ya el concepto ancestral de nuestra familia, Ayú, ¿no?, donde había ese trabajo comunitario, esa mancomunidad que tú mencionas, y todo eso se está perdiendo. Entonces tenemos que verdaderamente resaltar que necesitamos una integración, ¿no?, un fluir como en honor al agua, ¿no?, como lo hacen nuestros canales internos en nuestro propio cuerpo humano, ¿no? Miren ustedes cómo los canales que transportan todos nuestros fluidos y líquidos dentro de nosotros no tienen ningún conflicto, no tienen ninguna interferencia, todos buscan el bien mayor y una sintonía y sincronización y armonía perfecta. Me comentaba Rómulo que si el Ministerio del Medio Ambiente tiene algo bueno para hacer, bueno, el Ministerio de Economía se lo entrampa porque simplemente no está en sus planes, y eso no puede ser. Todo esto tiene que ser para estar al servicio de la comunidad, ¿no? En el momento que nosotros veamos eso, este mundo, este planeta cambiará. Adelante, Rómulo, por favor. Súper interesante, sobre todo la felicidad de que haya visitado la región San Martín. Yo soy de Cajamarca, sin duda, del distrito de Chigrip, Chota, Cajamarca. Lo primero que hago es identificarme de dónde soy. Pero en el año 1976 llegué a San Martín siendo adolescente. Y luego, por razones de la vida, uno sale a estudiar, trabajar y va a otros lugares, y he retornado el 2018. Desde entonces, la puesta en marcha del Plan Alto Mayo Verde y Sostenible, y esto nos llevó a identificar ejes fundamentales como la seguridad hídrica, la seguridad ambiental, la seguridad alimentaria. Y eso nos llevó a priorizar. Y llegando al orden de prioridades, vuelvo a la reflexión: sin agua no hay vida. Y esta se lo defiende, obviamente, estando nosotros con vida. Y eso nos llevó a pensar dónde están las fuentes principales. Lenin ha señalado en alguna parte de su intervención de la importancia de las alturas. Sí, definitivamente. Los espejos de agua, los colchones de agua. Y ese traslado hacia las nacientes en el caso de la selva, porque allá hay nacientes, no es como en el caso de la costa. De tal forma que la sierra y la selva son la esperanza en el mundo frente al calentamiento global. Por decir, si nosotros no cuidamos el agua, entonces el problema de la agricultura, según las Naciones Unidas, al 2030 podría sufrir un 5% del Producto Bruto Mundial, es decir, el PBI mundial. Entonces, aquí hay una preocupación por la salud, desde luego, pero hay una preocupación por la economía. Si no hay agua, no se puede impulsar tampoco las actividades económicas como corresponde a una sociedad. Y en ese contexto empezamos a mirar, digamos, el orden, y vuelvo a coincidir que sí, el ayo, si digamos podamos llevarlo a lo que hemos acordado en la primera cumbre internacional del agua que hemos desarrollado el 19 de marzo de este año con la Universidad Agraria de La Molina, la Universidad de SAN, la Asamblea de Gobiernos Regionales del Perú y otras organizaciones, hemos llegado a un acuerdo a propuesta nuestra, en mi caso como defensor del agua y bosques en San Martín, de empoderar a las JAS, empoderar a los caseríos, empoderar a las rondas campesinas. Ellos tienen que ayudarnos a ser los principales guardianes, tanto para el cuidado de la naciente como para la conservación, la preservación, en el caso, por ejemplo, de los bosques, la forestación o la reforestación, el manejo de las fajas marginales es fundamental para garantizar el volumen del agua y, en segundo lugar, la calidad del agua. Hay 3 enemigos que están avanzando. El enemigo 1, ciertamente, es la extracción, en el caso de la Amazonía, de la madera, de manera mayormente ilegal.
A pesar de que existen leyes drásticas, hay pena de cárcel, hay sanciones y todo, pero eso es todo un tema largo para explicar. El segundo elemento es la agricultura desordenada, sin soporte, sin asistencia técnica y población migrante que llega a buscar desarrollar economía y al final termina muchas veces talando para desarrollar agricultura o ganadería. Quizás en menor proporción, sin embargo, hay grandes grupos como el Grupo Romero, que maneja más de 20.000 hectáreas de palmito entre el Ucayali y San Martín, en la zona de Tocache, Uchiza. Definitivamente, ¿reportan algo a la responsabilidad ambiental? Es una gran pregunta que no ha sido respondida al día de hoy. Por señalar uno de los grupos, no estamos en contra de la inversión. Lo que estamos diciendo es que el cuidado del medio ambiente, el cuidado ambiental, el cuidado del agua y la seguridad alimentaria es responsabilidad no solo de una autoridad, es responsabilidad de todos. Y en tercer lugar, para referirme al caso de San Martín, se ha entregado desde Lima, desde el INGEMET, que es el brazo importante del Ministerio de Energía y Minas, concesiones por 213.000 hectáreas para minería metálica, es decir, oro, cobre y plata. Y mientras me conducía aquí a la cabina, leía un mensaje de la empresa Hannan Metals Canadá, señalando que en el tercer trimestre de este año sí o sí iniciará sus actividades en la región para desarrollar esta extracción de minerales. Y nosotros le decimos, te equivocaste. Vamos a defender las nacientes de agua, nuestra cabecera de cuenca, la vida de nuestros compatriotas en el marco de la Constitución Política del Perú, artículo 7, inciso A. En el marco de la política de Estado nacional número 33 del Acuerdo Nacional, en el marco de la Resolución 64-294 de las Naciones Unidas y del Plan 2030 en los Objetivos 5 y 16. No vamos a permitir ni salir de la ley, vamos a mantenernos de acuerdo a la ley y de acuerdo al respeto al ciudadano, en este caso, para hablar de San Martín, porque el tema está amenazado, no solamente San Martín, en la Amazonía y el resto del país. Ay, me quedo sin palabras. Sin embargo, en esa certeza, en esa fe activa, en esa fe que obra, ¿no? ¿no? Me remito nuevamente a esas obras de nuestros ancestros que las hacían aquí en la tierra, bien terrenas, con piedra, pero siempre las hacían vinculándolo con lo sagrado, ¿no? Y parece que nosotros no estamos vinculados, estamos desconectados con esa esencia divina, y por eso es que actuamos de una manera tan ignorante, porque no hay otra razón, ¿no? Es nuestra ignorancia, nuestra confusión la que nos lleva a accionar dando estas, diríamos, ni siquiera son oportunidades, porque eso van contra la natura, ¿no? Van contra la natura. Entonces, miren, por ejemplo, regresando al espacio del acueducto, del Cumbemayo, nuestra Cajamarca, ¿no? Por lo menos cuando yo estuve ahí, el guía que nos guió, valga la redundancia, ¿no? No sé si fue de una manera excepcional o especial, ¿no? Justamente nos mostró cerca al acueducto el santuario. Siempre en estas obras nuestros ancestros hacían reverencia, ¿no? a esa esencia innata que es la que impulsa a hacer la obra, ¿no? Pero ahora parece que ese santuario se reverencia ante el dinerito, ¿no? Contante y sonante, y no hacia eso verdaderamente maravilloso. Y en ese santuario, mira, habían unos petroglíficos, ¿no? que tienen un significado tan profundo. No los voy a comentar ahora, no hay tiempo para ello, pero sí invito para que visiten nuestros frailones allá en el Cumbe, entre otras cosas lindas, y puedan ver tanta sabiduría
milenaria de nuestros ancestros, ¿no? Mientras que ahora, hoy por hoy, lo que hacemos es mirar eso, la confusión, ¿no? que nos embarga. Y mira, hace un par de días, justamente aprovechando que estoy acá y que mi mami tiene su conexión a cable, a Netflix, a esas cosas que yo generalmente no tengo en mi casa, dije, a ver, me voy a poner a ver una película y es como que yo no elijo, porque yo no sé ni qué canales hay, simplemente enciendo, a ver, digo sí, y empezaba una película, Dora la Exploradora, que era para niños supuestamente, ¿no? Pero en esta película, ¿no? Dora la Exploradora, que supongo que muchos la habrán visto, justamente se trataba de una ciudad perdida aquí en nuestro Perú, ¿no? Y las gentes fascinerosas que querían llegar ahí para saquear el oro tenían que pasar ciertas pruebas que la tenía que guiar era Dora. Total, resumiendo, llega Dora ya a la última prueba y en esta última prueba estos son acertijos para llegar a abrir el gran portón hacia el oro. Pedía una ofrenda, ¿no? Una ofrenda. Cuando justo ella iba a hacer la ofrenda, llegan los fascinerosos estos y la atrapan, ¿no? Y le dicen, yo voy a poner la ofrenda. Y pone de ofrenda oro, ¿no? Pero cuando pone oro, ¿no? Este lugar que iba a ser abierto se abre y más bien se hunde en el precipicio y esa no era la ofrenda, ¿no? Entonces, cuando ya le toca a Dora, la exploradora, poner la ofrenda, lo que hace, mira, es coge de un manantial en sus manitas agua, ¿no? Agua, y le ofrenda agua a este gran tótem de oro en la entrada. Y se abre la puerta, ¿no? Yo me quedé impresionada porque dije, Dios mío, valoramos el agua como ahora para ofrendarlo ante los dioses, para que se nos abra la abundancia, ¿no? Pero nosotros estamos embuidos, obnubilados por el oro, y lo único que hacemos es cada vez más hundirnos en ese precipicio profundo, 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 donde estamos perdiendo no solamente lo verdaderamente valioso de la vida, sino nuestros valores, ¿no? Nuestros valores. A ver qué nos dices ante esto, por favor, Rómulo. Estaba atento y en eso pensaba, por ejemplo, en cómo se va perdiendo el respeto y la cultura al agua. Miraba esta fiesta de San Pedro de Casta, la fiesta al agua, acá, cerca, en Huarochirí. En Yauyos, su celebración es el 29 de junio. O miraba el tema de los jueces del agua en la provincia de Corongo, en la región Ancash. Y cómo hemos ido dando paso justo al ejemplo que acabas de decir. Y esto lo llevo a una cifra otra vez preocupante para reaccionar, porque luego nuestro mensaje es activo, proactivo, pero sí para reflexionar. Porque el sector salud del Perú, juntamente con CEPLAN, dice que el 31.15% de los peruanos tenemos plomo en la sangre, ¿ya? Y cuando miro la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de los 80 denunciantes de La Oroya por contaminación de la minería con metales en la sangre, después de 20 años sale la sentencia a favor de estos señores, donde dice, páguele $20,000 a los 6 familiares de los fallecidos y $15,000 para los que todavía están con vida. Pregunto, ¿con $15,000 se soluciona el problema después de 20 años a estos ya ancianos, a estos problemas de cáncer, a estos problemas de salud? ¿La plata va a solucionar el problema de la salud de los millones de peruanos? Es decir, ¿qué se está haciendo en el Perú desde el Estado, desde quienes gobiernan? Pero también hay que preguntarnos qué estamos haciendo nosotros los ciudadanos. Con felicitaciones, dicho sea de paso, a este programa con 18 años al aire, y que la verdad es hora de que ojalá se triplique, se quintuplique, es decir, tenga un efecto multiplicador por todos los medios posibles en defensa de nuestra agua, en el cuidado de nuestra agua, en la buena canalización de nuestra agua y obviamente
el cuidado de estos costos que de por sí el agua cada vez es más cara para utilizarlo. Así es. Si bien es cierto, diríamos el eslogan de la hora ecológica es crear una conciencia para despertar una ecología humana trascendente en la que nos hace responsables a ti, a mí y a todos y cada uno de los seres humanos en primera instancia, sin dejar de lado la responsabilidad y el compromiso que las autoridades por las cuales por eso fueron elegidas y a asumir servicio, a hacer servicio, ¿no? Y no a pensar en sus intereses personales y a lo que nosotros vemos lo que hacen, ¿no? Es que de alguna manera recalcamos la importancia de qué es lo que tú estás haciendo. Tú como ser humano, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿No? Por ejemplo, acá en Cieneguilla, ¿no? Esas quemas todavía de la maleza, justamente ayer que entraba por Malecón Lurín, bajando de ahí recién entrando a la parcelación en la primera etapa, vi anegada totalmente una pista nueva, ¿no? Porque parece que pusieron maleza, le incendiaron, vinieron los bomberos o quienes estuvieron, la apagaron, pero dejaron toda el agua empozada. Entonces, miren, no solamente hay la quema en sí que ya nos contamina, sino encima estamos malogrando esa pista nueva que supuestamente tiene que durar, ¿no? Y esas son las cosas que tenemos que educar. Lenín, ¿cuál es tu comentario al respecto? Bien, voy un poco ya a finalizar mi intervención y no quisiera retirarme sin antes de expresar dos cosas puntuales, tal vez ya un poco yendo a las cosas mayores o como han determinado, por ejemplo, en el caso de San Martín, la minería en cabecera y cuenca, pese a que la ley de aguas también lo prohíbe. Acá en el valle igual, tenemos en la parte alta propensos también a la minería en la cabecera de nuestra cuenca, ya estaban trabajando por oposición y otras actividades y otros asuntos, se ha paralizado por un par de años. Es muy probable que el año que venga vamos nuevamente a tener ese problema latente en nuestra cabecera de cuenca, establecerse una minera, hacer sus actividades. Como sabemos, nosotros revisamos el mapa a través del IGMED, el 80% de nuestra cuenca está totalmente ya concesionado a empresas mineras por diferentes motivos. Unas no las trabajan, pero todas están concesionadas. No hay un metro cuadrado donde no esté concesionada para una minería. Y eso también refleja el tipo de Estado, ¿no? El que nos conduce, ¿no? Y el gobierno. Tenemos un Estado totalmente de espaldas a la realidad peruana y principalmente de espaldas a las necesidades más elementales de los peruanos. No les interesa más que el lucro empresarial y personal nuevamente, porque de por medio es eso, con el cuento de aumentar el PBI, no les interesa contaminar el agua que uno mismo va a beber, con tal de que se extraiga un kilo de oro. Yo creo que eso está así. Y para finalizar también el otro tema es que aquí en la parte baja de la cuenca, prácticamente entre el límite Antioquia y Cieneguilla, Sedapal presenta un proyecto para sustraer el agua del subsuelo, llevarlo a una tubería y llevárselo hasta la parte sur del Lurín, donde se están construyendo una serie de condominios, de inversiones privadas, de nuevas ciudades, de universidades, infraestructura de otro tipo de comercio que va a venir a la cuenca, que van a llegar a la cuenca, pero sin embargo Sedapal ya quiere dárselo agua. Cuando acá vivimos toda una vida y tenemos centros poblados sin agua, sin desagüe. Entonces, ¿dónde está la misma ley? La ley dice justicia y equidad. O sea, nosotros primero tenemos que distribuir de manera justa y equitativa el agua para los que estamos viviendo años de años en esta cuenca. Y si sobra el agua, pues compartimos con aquellos que van a venir. Pero si no tenemos nosotros el agua, ¿por qué
dar agua o poner un punto de agua para los que pretenden venir. Entonces estamos justamente en contra de la misma ley que establece, o sea, no se cumple la norma. Y lo peor es que quieren llevar el agua de esta parte y consecuentemente pues ya no va a haber agua en la parte interna, y nosotros que bebemos el agua de subsuelo, Cieneguilla, Pachacama, Quelorín, no vamos a tener agua, vamos a sufrir de agua. Los agricultores que hoy día sacan agua a 10 metros, 15 metros con sus pozos artesanales, pues tendrán que hacer pozos tubulares, por lo tanto ya va a ser improductivo su problema de su parcela pequeña. O sea, cosas de esa naturaleza plantea Sedapal. El Estado los atiende a través de sus organismos como el ANA, no ven las circunstancias que puede acarrear estos proyectos totalmente antitécnicos y anti-ilegales. Eso es una tarea. El día martes 20 tenemos una reunión con Sedapal y el ANA en Sisicaya. Espero nuevamente nos acompañen, estar allí atentos a lo que ellos pretenden hacer, y como siempre se dice, nosotros en el marco de la ley defenderemos justamente que el agua sea distribuida de manera justa y equitativa y de manera técnica. Lenín, te voy a comprometer, no a estar vendiendo el agua. Te voy a comprometer para un programa especial para eso. Quiero darle la oportunidad ahora a Rómulo para que por favor se despida, a quien también comprometo para otro programa. Muchísimas gracias, doctora Jacqueline, y a todos los que están en sintonía, igual al amigo Lenín. Agradecer por esta oportunidad y dejar abierto la comunicación a través del sistema telefónico, las redes sociales, y concluir con lo siguiente: el agua es vida y hay que defenderlo con nuestra vida, pero de manera organizada, bien, de sentarnos con las autoridades. No podemos huir de ello, tenemos que estar frente a frente, aun cuando algunas veces no podamos obviamente coincidir en todo, pero es nuestra responsabilidad como personas, como seres humanos, y en segundo lugar como organizaciones. Un saludo como defensor del agua y bosques de mi región San Martín, y decirles que pronto alcanzaremos una noticia sobre el corredor de los países amazónicos. Bendiciones. Muchísimas gracias a ustedes, Lenín y Rómulo, aquí a nuestra linda y preciosa Lucero en la cabina, y a la señora María Cantero, que siempre ella está en pro de la hora ecológica. Gracias. Saludo a todos los que nos han mandado mensajes, ya será en otra oportunidad que los cite uno por uno, y especialmente a los que cumplen cumpleaños en mayo. Bye, chao. En Yari 99.5 hemos presentado